Vamos a ir a la palabra del Señor. Si usted tiene Biblia, quiero pedirle por favor que vaya a Filipenses capítulo 1. Los pequeñitos menores de 11 años pueden ir a su clase. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Amén. La palabra que hoy traigo de parte del Señor se titula Las cosas esenciales. Las cosas esenciales. ¿Ya lo tenemos acá, chicos, por favor? Filipenses capítulo 1, versículo 1 en adelante. Filipenses capítulo 1 del verso 1 en adelante. Bien, vamos a esperar un ratito. Muy bien, ahí estamos ya. Filipenses capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Dice, Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los que cuidan y los que sirven. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, siempre en toda oración mía, haciendo súplicas con gozo por todos vosotros, a causa de vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando plenamente convencido de esto mismo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la seguirá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y me es justo sentir esto acerca de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, pues tanto en mis cadenas como en la defensa y consolidación del Evangelio, todos vosotros sois copartícipes de mi gracia. Porque Dios es mi testigo de cómo os anhelo vehementemente a todos vosotros con la entrañable ternura de Cristo Jesús. Y esto oro, que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento y en toda percepción, para que podáis discernir las cosas que son esenciales, a fin de que seáis puros y sin causar tropiezo hasta el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Incline su cabecita, por favor, vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que nos hable. Señor, yo te doy gracias en esta mañana porque has permitido que este grupo de tus hijos puedan llegar a tu casa de oración, Señor, para escuchar tu palabra. Padre amado, necesitamos escuchar tu voz, necesitamos oír tu instrucción, necesitamos, Señor, ser transformados por tu palabra. Y en esta mañana yo oro que la unción de tu Espíritu Santo pueda estar patente, presente en mi vida, para poder ministrar lo que considero que tú me has dado para ministrar a tu pueblo en esta mañana. Señor, oro en el nombre de Jesús para que podamos poner toda la atención posible para capturar el sentido de esta palabra y ser transformados por ella. Te damos las gracias, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia que estaba en una ciudad que se llamaba Filipos. Filipos era una ciudad que estaba en la
provincia romana de Macedonia, en la actual Grecia. Y fue la primera iglesia que el apóstol Pablo estableció en Europa. Entonces el apóstol le está escribiendo a gente que él amaba mucho, a gente que él conocía muy bien. No estaba escribiendo una carta a personas desconocidas. Y el apóstol Pablo parte diciendo que él es esclavo de Cristo Jesús, que le está escribiendo juntamente con Timoteo, y le dice a los que están en Filipos, con los que cuidan y los que sirven. Quiero que se fijen esto, con los que cuidan y los que sirven. Si usted lee la versión Reina Valera, va a decir, con los obispos y con los diáconos. Entonces, el apóstol Pablo le está escribiendo esta carta a la iglesia en general, a los pastores, a los diáconos, que diáconos se traduce acá como los que sirven. Entonces, nosotros debemos de entender que en la iglesia hay diferentes funciones. Estamos los pastores somos los que cuidamos, los que entregamos un alimento, los que sirven, los que están en la diaconía, por así decir, son los hermanos que sirven en los distintos departamentos. Entonces, por ejemplo, usted puede tener los hermanos de la multimedia, están sirviendo. Luis Enrique está sirviendo como ujier. Los hermanos que acá están ministrando la alabanza también están sirviendo. Entonces, hay distintas funciones dentro del cuerpo de Cristo, pero Pablo le está escribiendo a los santos, o sea, a la iglesia en general. Ahora, el apóstol Pablo, de los 27 libros que hay en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribió 13 libros, es decir, el 48% de los libros del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Ahora, cuando usted va, por ejemplo, cuando medimos como una cantidad de escritura por cantidad de palabra, el apóstol Pablo escribió casi el 25% del Nuevo Testamento. O sea, usted ve una persona que es muy influyente en lo que es la doctrina, en lo que es la enseñanza del Nuevo Testamento para la iglesia en general. Entonces, esta palabra se llama las cosas esenciales. Y me quiero centrar en el versículo 10, que dice, para que podáis discernir las cosas que son esenciales. Y el versículo 9 dice, y esto oro, que vuestro amor abunde aún más y más en pleno conocimiento y en toda percepción, para que podáis discernir las cosas que son esenciales. Ahora, ¿cómo nosotros podemos discernir las cosas que son esenciales para una persona que escribió el 48% de los libros del Nuevo Testamento? Está un poquito difícil, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo discernir y cómo yo puedo saber cuáles son las cosas esenciales a las que Pablo se estaba refiriendo? No es un ejercicio tan fácil de hacer. Cuando usted ve, por ejemplo, y examina los libros del Nuevo Testamento que el apóstol Pablo escribió, los temas importantes para el apóstol Pablo son los siguientes, entre muchos otros. Por ejemplo, la salvación por gracia por medio de la fe en Jesús, el poder del evangelio, el poder de la palabra de Dios, el poder de la fe, la gracia de Dios y la justificación del creyente, la deidad del Señor Jesucristo, los dones del Espíritu Santo, el nuevo pacto, el pueblo de Dios. Lo que es el pueblo de Dios, Pablo dijo, ya no hay judío ni griego, no hay bárbaro ni escita, no hay varón ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Pablo habla acerca de quiénes somos en Cristo, lo que es la nueva creación. El apóstol Pablo habla de la estructura y el orden en la iglesia, enseña a los matrimonios, la familia, los hijos, etc. Entonces, en realidad, los temas que toca el apóstol Pablo son muy diversos y nos dan mucha luz acerca de la revelación que él tenía. Pero entonces cuesta reconocer, porque son tantos temas los que Pablo habla, que cuesta reconocer cuáles son los temas esenciales que él está hablando acá. O sea, él dice, yo oro para que ustedes abunden en amor y para que puedan discernir las cosas que son esenciales. Entonces, habiendo un abanico tan grande de enseñanza del apóstol Pablo, ¿cómo nosotros podemos saber cuáles son esas cosas esenciales? ¿Cuáles son esas cosas importantes? Entonces, él ora y dice, para que puedan discernir las cosas que son esenciales. Uno dice, chuta, qué difícil poder entender
qué eran las cosas que para Pablo eran las esenciales. Para eso tendría que estudiar como 10 años en teología para poder saberlo. ¿Verdad? Cuando usted examina y entiende que Pablo escribió el 48% de los libros del Nuevo Testamento y entiende que él escribió en letra, en cantidad, el 25%, o sea, una de cada 4 palabras del Nuevo Testamento la escribió el apóstol Pablo. ¿Cuáles son las cosas esenciales que son para él? Entonces, hoy día yo quiero hacer juntamente con usted una aproximación más práctica hacia lo que Pablo consideraba esencial. Y hay una manera de poder saber qué es lo esencial para el apóstol Pablo, qué es lo esencial para nuestra vida. Y vamos a partir definiendo en esta mañana lo que es la palabra esencial. Escuche, lo esencial es lo sustancial, lo principal, lo notable. Lo esencial es lo más importante. Si yo le preguntara a usted, ¿qué es lo esencial en su vida? Si usted me preguntara a mí, pastor, ¿qué es lo esencial en su vida? Yo le diría, en primer lugar, Dios. En segundo lugar, mi esposa y mis hijos. En tercer lugar, la iglesia. Eso a grandes rasgos son las cosas que para mí son esenciales. Entonces, lo que para mí es esencial, yo le dedico tiempo. Yo voy a dedicar mi tiempo para aquello que es esencial para mí. ¿Cómo usted puede determinar que algo no es esencial para usted? Es por la poca dedicación de tiempo que usted hace hacia ese algo. ¿Me doy a entender? Entonces, para una persona que no es esencial congregarse, va a venir una vez a las 10.500 a la iglesia. ¿Por qué? Porque no es esencial. Entonces, dime a qué tú le dedicas tiempo y recursos y yo te voy a decir qué es lo verdaderamente esencial para ti. Hay personas que lo esencial es el trabajo, le dedican mucho tiempo al trabajo. Para otras personas lo esencial es el estudio, le dedican mucho tiempo a eso. Entonces, si yo quiero determinar qué es lo esencial en mi vida, yo tengo que ir a ver si yo le dedico a eso tiempo, a ver si yo le dedico a esos recursos, a ver si yo le dedico a eso momentos de meditación en mi vida y yo voy a determinar qué es lo esencial. Entonces le dije, lo esencial para mí es mi familia, es mi relación con Dios. Ahora, escuche lo siguiente, creo que no hay cosa más importante o esencial para usted que lo que usted ora. Esto es, todo lo que nosotros llevamos delante de la presencia del Señor, eso podemos medir o podemos hacer una medición que eso es lo verdaderamente esencial. Porque yo sé que si no lo oro, nunca lo voy a obtener. O sea, del momento que yo estoy involucrando a Dios en un asunto, yo estoy determinando que eso es esencial para mí. ¿Verdad? Le estoy hablando a gente que es creyente, le estoy hablando a personas que su prioridad es el Señor, le estoy hablando a personas que si algo es esencial para ellos, entonces yo lo voy a orar. Entonces, por ejemplo, con mi esposa hemos estado pasando un momento difícil en nuestra salud. Entonces yo le dedico tiempo a orar por esa situación. Yo dedico tiempo a ayunar por esa situación. ¿Por qué? Porque es algo para mí esencial. Es algo para mí es importante. Entonces todas las cosas que yo establezco como una prioridad en mi vida de oración, eso va a ser algo que es para mí esencial. Entonces cuando usted ve a Pablo y usted ve que él tiene tantos temas para hablar, algunos muy complejos, ¿cómo podemos determinar qué era lo que era realmente esencial para Pablo? Son los motivos de oración. Cuando usted examina cuáles son los motivos de oración de Pablo, usted se puede dar cuenta que era lo realmente importante para él en medio de todo el abanico de cosas que Pablo trataba. Ahora, si nosotros lo miramos desde el punto de vista natural, ¿qué es lo esencial para nosotros? Lo esencial, en primer lugar, la comida, ¿verdad? Porque si no comemos, nos morimos. El techo, porque si no tenemos un lugar donde vivir, lo vamos a pasar muy mal. La ropa, la provisión. Entonces, lo demás puede esperar un poco. Lo que quiero enfocarlo a usted es en determinar qué es lo esencial para su vida. Entonces, la camioneta nueva, la casa nueva,
el viaje al Caribe son cosas que pueden esperar, ¿verdad? No son cosas que son esenciales. Lo esencial es lo importante. O sea, el viaje al Caribe, la camioneta nueva, la casa grande, no se nos va a ir la vida en ello. No son esenciales. Son deseos, pero no son esenciales, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo más importante o lo esencial en nuestra vida espiritual? Creo que si nosotros miramos qué era lo que Pablo oraba, vamos a encontrar una clave ahí. Si Pablo lo oraba, es porque era algo esencial. Escuche, a lo mejor usted no se da cuenta, pero todo lo que usted ora delante de Dios es esencial para usted. Fíjese, cuando usted va a la presencia del Señor y usted tiene una vida de oración, las cosas que usted ora son las cosas que usted considera que son importantes, ¿verdad? Nunca voy a orar por algo que no me importa. Siempre voy a orar por algo que quiero saber. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida en ese asunto? Entonces, si Pablo lo oraba, es porque era algo esencial. Ahora, escucha acá. Las cosas esenciales en el ámbito del espíritu son aquellas que debemos resolver primero para crecer en lo demás después. ¿Escuchó? Le voy a repetir. Las cosas esenciales en el ámbito del espíritu son aquellas que debemos resolver primero para crecer en lo demás después. ¿Se entiende? O sea, en nuestra vida como seres humanos, ¿qué es lo primero que nosotros necesitamos resolver? La comida, la provisión, el techo, ¿verdad? Si no tenemos esas cosas esenciales, no nos podemos extender a otras. O sea, si yo no tengo una casa donde vivir, ¿cómo voy a pensar qué es lo que voy a estudiar? No sé si me estoy logrando dar a entender. Entonces, hay cosas en nuestra vida que tienen que ser las esenciales o las más importantes. Y una vez que yo resuelvo esas cosas esenciales, recién ahí yo puedo extenderme a crecer en lo adicional. O sea, una vez que yo ya tengo una casa, un techo en el cual vivir, recién ahí, a partir de ahí, yo me puedo extender a pensar en una casa más grande, ¿verdad? O sea, recién cuando yo determino cuál es la provisión de la comida y yo ya lo tengo suplido, recién ahí yo me puedo extender a pensar en ir a comer algo afuera en un restaurante caro. No sé si me estoy logrando dar a entender. O sea, hay cosas que son esenciales y cosas que son no esenciales. Hay cosas que tengo que resolver primero para poder crecer en otro tipo de cosas después. Entonces, en el abanico de cosas de las que Pablo habla, ¿cuáles son las cosas esenciales? Y lo que yo creo que son las cosas esenciales para Pablo son su motivo de oración, o sea, lo que él oraba. Filipenses 1 del 9 al 11, la nueva traducción viviente, dice de la siguiente manera. El apóstol Pablo dice: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva, que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Si usted se fija, esta es una oración. El apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses: este es mi motivo de oración por ustedes. Esto es lo esencial para mí hacia ustedes. Entonces, si nosotros examinamos este pasaje en profundidad, nos vamos a dar cuenta cuáles son las cosas esenciales. Y estas son: número 1, abundancia de amor. Abundancia de amor. Pablo dice: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más. ¿Se fija? Entonces, número 1, la abundancia de amor. Eso es una de las cosas esenciales que nosotros como hijos de Dios ni siquiera debiéramos de abundar. Dice la palabra: yo quiero que ustedes desborden de amor. Quiero que el amor se les salga por los poros.
Quiero que el amor se refleje en su mirada. Quiero que el amor se refleje en lo que hacen. Quiero que el amor se refleje en su trato con las demás personas. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y está diciendo, yo oro que Dios produzca a ustedes un amor desbordante. Fíjese, eso es para Pablo una de las cosas esenciales. Juan 13:34 está hablando el Señor Jesús y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, cuando yo leo esto, yo digo, ¿por qué es un nuevo mandamiento? ¿Por qué es un nuevo mandamiento? Si la ley decía que el mandamiento más importante es amar a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué Jesús le estaba diciendo, les estoy dando un nuevo mandamiento? Entonces, la ley decía que se debía de amar al prójimo como a uno mismo, pero si usted se fija mejor, si usted lee entre líneas, usted se va a dar cuenta que Jesús subió la vara. Ya no debíamos de amar al prójimo como nos amábamos a nosotros mismos, sino que debíamos de amar al prójimo con el mismo nivel de amor con que Él nos amó. Fíjese en el texto. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea, ya no es ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora es ama a tu prójimo como Jesús te amó. ¿Lo captó? Una cosa es que yo ame a Daniel como yo me amo a mí mismo, y otra cosa es que yo ame a Daniel como Jesús lo ama a él. ¿Se fija? Entonces, por eso que el apóstol Pablo dice, yo oro porque el amor que ustedes tengan hacia los demás sea un amor desbordante. Y Jesús es más explícito, dice, quiero que ames a tu hermano como yo te he amado a ti. ¡Wow! Eso es tremendo. Porque el nivel de amor de Jesús llega hasta el punto de dar la vida. Eso es tremendo. Una cosa es que yo ame con el nivel de amor que tiene Pablo Medina, que es limitado, y otra cosa es amar con el nivel de amor de Jesucristo, que es ilimitado. Está difícil la cosa, ¿verdad? Pero Pablo dice que él considera que esa es una de las cosas que son esenciales. Entonces, ¿cómo cambiaría la vida de nuestra iglesia si nosotros realmente amáramos a nuestro hermano como Jesús lo ama? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, pero como yo los he amado a ustedes. ¿Cómo cambiaría nuestra iglesia? ¿Cómo cambiaría la comunidad si nosotros realmente amáramos a las personas con el amor de Cristo? Y esa es la clase de amor superior que debemos tener por los hermanos en la fe. Y eso es lo que prueba ante el mundo de que somos los discípulos de Jesús. Jesús dijo, en esto van a reconocer que ustedes son mis discípulos, en el amor. No dijo en los milagros, no dijo en los congresos grandes, no dijo en nada de eso. Dijo en el amor que ustedes se tengan los unos por los otros. El mundo va a reconocer que ustedes son mis discípulos si tienen el amor de Cristo en ustedes. Ayer ocurrió un accidente. Nuestra amada hermana Gloria, que nos está viendo por la transmisión, sufrió un accidente. La fuimos a ver ayer con la pastora, estuvimos con ella, oramos con Washington, estuvimos con Jessica, con Gerardo también. Y sabe que Gloria nos contaba de que fue tan extraño porque ella prendió la cocina para tomarse un té, se da vuelta y explota la cocina. Ella dice que en el momento en que explotó, ella sintió que alguien la abrazó por atrás y la cubrió. Es impresionante porque ella nos contaba de que la casa quedó, la puerta voló, los ventanales volaron, todo voló. Los vidrios se quebraron.
todo lo que es tabiquería se rompió y se cayó. Lo único que permaneció en su departamento eran las paredes sólidas. Ahora, y ella se quemó las piernas un poco, las quemaduras son grado 1. Gracias al Señor, yo hablé con ella en la mañana y estaba con mucho ánimo. Durmió bien, pasó buena noche, Washington estaba contento. Entonces yo quiero preguntar, pero no me conteste. ¿Cuántos de ustedes la llamaron? ¿Cuántos de ustedes tomaron el teléfono y dijeron, hermana Gloria, ¿cómo está usted? ¿Qué necesita? ¿En qué la puedo ayudar? Es nuestra hermana. Necesitamos demostrarnos amor unos a otros, pero no con el amor que yo tengo, porque mi nivel de amor es bajito. Pero el amor de Jesús me hace ir más allá de mi propio nivel de amor. ¿Me está entendiendo, verdad? Ahora, ¿cuál es la clase de amor de la que el apóstol Pablo está hablando acá de que nosotros debemos amar? Esta clase de amor se llama el amor ágape. Cuando usted va al griego, el Nuevo Testamento se escribió en un tipo de griego que se llama el griego koiné. Y en el griego hay más de una palabra que nosotros traducimos como amor. Es decir, nosotros tenemos una sola palabra para amor, que es la palabra amor. Pero en el griego hay al menos 3 palabras que nosotros traducimos como amor. Entonces, por ejemplo, está el amor eros, que es el amor romántico o el amor erótico, el amor de pareja. Ese es el amor eros. O sea, yo por mi esposa siento un amor eros también, ¿verdad? Porque ella es mi esposa. Está el amor filios, que es el amor de hermano, el amor fraternal. O sea, yo puedo amar a Freddy con el amor filios. Puedo amar a Luis con el amor filios. Los amo como hermanos. Es un cariño, es un afecto. Eso es filios. Entonces, pero ágape, ¿qué es el ágape? El ágape, que es el amor del cual se habla en la palabra, es el amor desinteresado. El amor ágape es aquel amor que busca el bien del otro. ¿Me está entendiendo? Que busca el beneficio del otro. Entonces, cuando Jesús, por ejemplo, dice, ustedes tienen que amar a sus enemigos. ¿Cómo yo voy a amar a mi enemigo? Si Luis es mi enemigo, yo no le puedo decir, te amo, peladito. No, ¿verdad? No puedo, es mi enemigo, no lo quiero cerca mío. O sea, él es mi amigo, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Pero en el caso que Luis fuera mi enemigo, yo quiero estar lejos de él, porque es mi enemigo. ¿Me está entendiendo, verdad? ¿Cómo yo puedo tener un amor ágape por él? Cuando yo busco su beneficio. No importa que yo no quiera estar con él o que yo sienta una reticencia hacia él, pero cuando yo busco su bien por encima de que él es mi enemigo, eso es ágape. ¿Me están entendiendo? Entonces, el amor ágape es el amor de Dios. El amor ágape es el amor sobrenatural que puede amar aunque yo estoy haciendo un beneficio al que es mi enemigo. Entonces, en lo natural, yo no puedo tener un amor filial, filios por él, o sea, no puedo tener un afecto porque es mi enemigo, pero aunque sea mi enemigo, puedo tener un amor ágape. ¿Me están entendiendo? Un amor que va a causar para él un beneficio, aunque sea mi enemigo. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que el apóstol Pablo está hablando acá, que él anhela que sea desbordante en nosotros. La esencia del amor ágape es la buena voluntad y la benevolencia. El amor ágape implica fidelidad, compromiso y un acto de la voluntad. O sea, no es que yo siento amar, sino que yo fuerzo mi voluntad para amar con amor ágape. El amor ágape es aquel que está descrito en 1 Corintios 13, que es el capítulo del amor en la palabra. El ágape se usa para describir el amor que es de Dios y que viene de Él, cuya naturaleza misma es el amor. La palabra dice que Dios es amor. Cuando dice Dios es amor, en el original dice Dios es ágape. ¿Me está entendiendo, verdad? Dios no simplemente ama, sino que Él es amor. Todo lo que Dios hace brota de su amor. Ágape también se usa para describir nuestro amor por Dios y el respeto fiel de un siervo hacia su Señor. El tipo de amor que caracteriza a Dios no es un sentimiento romántico meloso
como a menudo escuchamos que se describe, sino que Dios ama porque esa es su naturaleza y la expresión de su ser. Él ama al odioso y a aquel que no es simpático, no porque merezcamos ser amados o por alguna excelencia que tengamos, sino porque su naturaleza es amar y Él debe ser fiel a su naturaleza. Entonces, cuando nosotros amamos con el amor de Dios, nosotros pasamos por alto la ofensa, nosotros pasamos por alto la falta que otra persona me pueda hacer a mí. Si yo procuro el bien de esa persona, la estoy amando con amor ágape. Y el amor ágape siempre se muestra por lo que hace. El amor de Dios se muestra más claramente en la cruz. Dice la Escritura, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, por su gran ágape con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Nosotros no merecíamos el sacrificio de Cristo, pero dice la palabra que más Dios muestra su amor, más Dios muestra su ágape para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces el amor ágape de Dios es inmerecido, es bondadoso, siempre está buscando el beneficio de los que Él ama. La Biblia dice que nosotros somos los receptores indignos de su generoso amor ágape. El amor ágape de Dios condujo al sacrificio del Hijo de Dios por aquellos que Él ama. Entonces hemos de amar a los demás con amor ágape, sean creyentes o sean enemigos acérrimos. Entonces, cuando Pablo dice, yo quiero que ustedes abunden en amor, esa es una de las cosas esenciales. Él no está diciendo, quiero que seas meloso con los hermanos, o quiero que seas cariñoso, o quiero que tengas una gran sonrisa, o quiero que seas bueno para abrazar. Pablo no está hablando del amor filios, Pablo está hablando del amor ágape. Y para tener amor ágape, tenemos que recibirlo de parte del Padre. Dice la Escritura que el amor de Dios, el amor ágape de Dios, fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, si no tenemos al Espíritu Santo, no podemos tener amor ágape. Y necesitamos el amor ágape. ¿Para qué? Para que el mundo crea que verdaderamente somos hijos de Dios. Amén. Amor ágape. Ahora, ¿cómo yo puedo amar a los demás? ¿Cómo podemos expresar este amor ágape de Dios? Juan 15:10 dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Repito, Jesús dijo, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Entonces, el amor genuino no se basa en los sentimientos o en las emociones. El amor genuino, el amor ágape, se basa en la obediencia y en el procurar el bienestar de otros. Solamente así es que yo puedo amar a mi enemigo. ¿Se entiende, verdad? Entonces, nosotros no sentimos de amar a nuestros enemigos. Solo podemos amar a nuestros enemigos cuando obedecemos a Jesús. Y eso implica un nivel muy alto de muerte al yo. Porque mi yo no quiere amar a aquel que me dañó. Mi yo no quiere amar al que me ofendió. ¿De dónde? Yo no quiero estar, pero la Biblia me manda a amar con amor ágape aún a los que me han dañado, aún a los que son mis enemigos declarados. La palabra y Jesús me mandan, ama a tus enemigos. No ames a tu prójimo con el nivel de amor que tú tienes. Ama a tu prójimo con el nivel de amor que Jesús tiene. Amén. Entonces lo primero, diga conmigo, abundancia de amor. Eso es algo esencial, pero no es cualquier amor. Es el amor ágape, el amor de Dios. Amén. Número 2 de lo que Pablo consideraba esencial, crecimiento en conocimiento. Diga conmigo, crecimiento
en conocimiento. Número 1, el amor ágape. Número 2, crecimiento en conocimiento. Pablo decía, le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Número 2, entonces, crecimiento en conocimiento. Proverbios 2, del 1 al 6. Escucha acá. Dice, hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, haciendo atento tu oído a la sabiduría e inclinando tu corazón a la inteligencia, si invocas a la prudencia y al entendimiento alzas tu voz, si la procuras como a la plata y la rebuscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento ¿de qué? De Dios. Porque Yahvé da la sabiduría, de su boca procede la ciencia y la inteligencia. Entonces, si tú quieres crecer en conocimiento, lo primero que tienes que hacer es partir por un espíritu enseñable. Dice la palabra, hijo mío, si aceptas mis palabras y guardas mis mandamientos. Yo no puedo crecer en conocimiento si yo no tengo un espíritu enseñable. Yo no puedo crecer en conocimiento si creo que me las sé todas. No puedo crecer en conocimiento si no acepto que alguien me instruya a mí. ¿Me están entendiendo, verdad? Entonces, no creas sabérselas todas. Parta por un espíritu enseñable. Hijo mío, si aceptas mis palabras, usted tiene que tener un espíritu enseñable. Usted tiene que aceptar las palabras que le digan su pastor, su pastora, las personas que están preocupados de usted, que quieren que usted crezca espiritualmente. ¿Por qué? Porque como su pastor yo siempre voy a buscar su bien, siempre. Más temprano en la mañana yo hablaba con un hermano y yo le decía todas las cosas que yo encontraba que le iban a ayudar a crecer. ¿Y sabe lo que encontré en él? Encontré en él un espíritu enseñable. Me dijo, gracias, pastor, porque esto me ayuda a crecer. Porque sé que usted me corrige o me enseña porque me ama. Pero ¿sabe qué? Me he encontrado con personas que yo las he corregido y se han ofendido. Que yo les he enseñado, pero en lugar de recibir la enseñanza, ellos no me están escuchando para recibir, me están escuchando para responder. ¿Me está entendiendo? Entonces, nosotros como hijos de Dios debemos de tener un espíritu enseñable. Porque la única manera en que yo crezca en conocimiento es que venga uno que sepa más que yo y me entregue, y me entrene, y me enseñe. Amén. Entonces parta por un espíritu enseñable. Entonces no crea sabérselas todas. Acepte la enseñanza, el consejo, la corrección, en primer lugar, de sus pastores. Entienda usted que los pastores pasamos por un proceso, por un llamado, por una capacitación de parte de Dios. Usted tiene derecho a examinar todo lo que se le enseñe, pero tenga un espíritu enseñable. Esa es la clave. Y para poder tener un espíritu enseñable, yo debo primero ser una persona humilde. Humilde. La humildad en la corrección es esencial. Hay dos opciones. Usted puede, ante la corrección o la enseñanza, ante la amonestación, usted puede ser humilde u orgulloso. Si usted es humilde, usted va a aceptar, usted va a reconocer.
Pero la persona que es orgullosa está cegada por su soberbia. No permite que nadie le corrija. No permite que nadie le enseñe. Y eso es muy complicado en la casa del Señor. ¿Sabe por qué? Porque en la casa del Señor el sometimiento que nosotros tenemos es voluntario. O sea, si no me gusta, agarro mis cosas y me voy, porque es voluntario. ¿Se entiende? Pero en la casa del Señor, el Señor dijo, entre ustedes no va a ser así. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Dice la palabra, dijo Jesús. Los gobernantes ejercen sobre las naciones potestad, pero entre vosotros no será así, sino que el más importante es el siervo de todos. O sea, lo que el Señor anhela para su iglesia es que la iglesia sea una comunidad de siervos y de siervas que nos servimos unos a otros. No un espíritu de competencia, sino que un espíritu de cooperación, un espíritu de servicio. Hermano, ¿en qué te puedo servir? Hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Pero a veces en las iglesias, no estoy hablando de acá, estoy hablando en general. A veces en las iglesias la gente, en vez de tener un espíritu de servicio, de qué pueden ellos aportar, de qué ellos pueden hacer por la comunidad, de qué ellos pueden hacer por el hermano que está recién llegado, como por el pastor, hay una mentalidad de catador. Voy a sentarme a ver qué es lo que el pastor va a predicar. Una mentalidad es de, en vez de servicio, de a ver cómo yo puedo rebatir lo que este caballero está enseñando. Y me he encontrado con eso. Entonces, si yo quiero crecer en conocimiento, tengo que partir por eso. Un espíritu enseñable. Para Pablo, esta era una de las cosas esenciales. Pablo ora y dice, quiero que tengan un amor desbordante. Número 1, el amor. Número 2, quiero que ustedes crezcan en conocimiento. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Escuche su pastor, escuche su pastora, acuérdese de ellos. Jeremías 3:14-15 dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. Sión es tipo de la iglesia. Y el verso 15 dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Es decir, el pastor que usted tiene es el pastor que Dios consideró que era bueno para usted. No porque lo sea yo lo digo, sino porque la palabra dice, os daré pastores según mi corazón. Entonces usted me necesita a mí. Algo de Dios debo de tener yo que usted lo necesita. Algo de Dios tiene la pastora que usted lo necesita. Entonces, si usted es parte de esta casa, de esta iglesia, usted tiene que entender que Dios le dio un pastor y una pastora según el corazón que Él tenía para usted. Entonces, para poder crecer, tener crecimiento en conocimiento, pídale sabiduría al Señor para poder crecer. Y Él ha dicho que si usted se la pide, Él se la dará. Santiago dice, el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual le dará abundantemente y sin reproches, sin medida. ¿Cómo usted puede tener un crecimiento en conocimiento? Escudriñe la palabra, devórese las escrituras. ¿Quiere que Dios le hable? Lea la palabra. A veces pensamos que Dios nos va a hablar por una tremenda profecía, por una palabra de ciencia que Dios le va a dar al pastor o a un predicador invitado, y pensamos que esa es la palabra, cuando sabe que Dios se tomó 1500 años de compilación de la escritura para que usted la tenga abierta en el Salmo 91. Ahí llena de tierra en el velador. Dios se tomó 1500 años de compilación de su palabra para que usted se la devore, para que usted la lea, para que usted la pueda escudriñar. Amén. Eso, todo verdadero creyente debe de hacer eso.
El que no es creyente le importa un comino leer la Biblia. Pero si usted es creyente, usted tiene que leer la Escritura, porque Dios se tomó 1500 años para que usted pueda estudiarla. Y para que usted pueda saber qué es lo que Dios quiere para usted. En la palabra usted va a encontrar quién es Dios. En la palabra usted va a encontrar quién es usted. En la palabra usted va a encontrar cuál es el propósito de Dios para su vida. En la palabra usted va a encontrar para qué usted está en esta tierra. Esa es la palabra en que usted va a encontrar todo esto. Y escuche lo siguiente. El verdadero conocimiento es aquel que se experimenta. Escuche. Por lo tanto, muchas veces Dios lo va a hacer a usted pasar por el fuego. Dios lo va a probar porque Él necesita que usted experimente que Él es su sanador. Él necesita que usted experimente que Él es su proveedor. ¿Cuántas veces nos encontramos que pasamos por situaciones difíciles? Bueno, es porque Dios se nos quiere manifestar a nuestra vida como el Dios que Él es en esa área. Si usted nunca ha estado enfermo, ¿cómo va a experimentar que Él es su sanador? Si nunca ha pasado una crisis financiera, ¿cómo va a experimentar que Él es su proveedor? ¿Me está entendiendo? Entonces, Dios no solamente quiere que usted tenga una experiencia con Él en la letra, sino que en su vida. Así que si está pasando por un momento difícil, dele gloria al Señor por eso. No sea solo un teólogo estudioso, experimente a Dios. Conózcale la intimidad y su vida va a ser transformada. Yo conozco gente que es muy buena para leer la palabra, que es muy buena para leer libros, pero su vida está seca espiritualmente. Porque dice la palabra, la letra mata, pero el espíritu vivifica. A eso se refiere. Cuando usted solamente estudia, lee, cree que se la sabe todas, pero no experimenta a Dios, no ora, no tiene una vida con Dios en la intimidad, esa letra va a matar su vida espiritual. Por eso tiene que haber un equilibrio entre la palabra y el espíritu. Cuando usted tiene los dos, usted avanza. Hay gente que no lee nunca jamás la palabra y le da pura importancia al espíritu. Bueno, de ahí salen los místicos. De ahí viene la gente que dice, no, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, y Dios nunca le habló. Porque tiene que haber un balance entre la palabra, entre la escritura y el espíritu. Amén. Me voy a apurar. Número 3. Número 2 era crecimiento en conocimiento. Número 3 es conocimiento en entendimiento. Voy otra vez a lo que dice Pablo. Le pido a Dios que el amor de ustedes, diga conmigo amor, desborde cada vez más y más y que sigan creciendo en conocimiento. Diga conmigo conocimiento y entendimiento. Diga conmigo entendimiento. Entonces Dios quiere que usted crezca, número 1, en amor, número 2, en conocimiento y número 3, en entendimiento. ¿Cómo yo puedo crecer en entendimiento? Escuche acá, tenga vida de oración. Usted no saca nada con leer la palabra si no ora y no tiene intimidad con Dios. ¿Se ha puesto usted a pensar de por qué hay tantas sectas falsas si todos se basan en la misma palabra? ¿Por qué hay testigos de Jehová? ¿Por qué hay mormones? ¿Por qué hay adventistas? Y todos tienen la misma escritura, o muy parecida por lo menos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el que nos revela la escritura, el que nos lleva a toda verdad y a toda justicia, es el Espíritu Santo de Dios. Usted saca el Espíritu Santo de Dios de su vida de oración, de su vida de intimidad, de su vida devocional, y usted va a entender cualquier cosa de la palabra, menos lo que tiene que entender. Es el Espíritu Santo el que trae entendimiento, revelación. Amén. Es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Entonces, si usted no conoce al Espíritu Santo, usted no va a entender la Biblia. Si usted no tiene relación con Él, usted no va a entender su palabra. Si usted no conversa con el autor del libro, usted no va a entender el libro. Amén. Entonces, cada vez que usted vaya a la palabra, usted ore y dígale, Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú me quieres mostrar de esta palabra? ¿Qué es lo que tú me quieres mostrar de esta escritura? ¿Qué es lo que tú quieres iluminar en mi mente? Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento. ¿En qué tenemos que crecer en tercer lugar? En entendimiento. Entonces dice, entonces les abrió el entendimiento
para que comprendiesen las Escrituras. Jesús les abrió el entendimiento a los discípulos. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Entonces, el entendimiento trae comprensión y la comprensión trae transformación. ¿Escuchó? El entendimiento trae comprensión y la comprensión trae transformación. Cuando Jesús estaba predicando la parábola del sembrador, Él dijo, hay semilla que cae en un lugar, al momento la gente la recibe con gozo, pero luego viene el malo y la arrebata de su corazón para que quede sin entendimiento y se pierde. Entonces usted, cuando lea la palabra, cuando venga acá a la iglesia, usted tiene que orar, Señor, dame entendimiento. Porque si usted entiende, usted comprende. Y si usted comprende, usted es transformado por la palabra de Dios. Entonces yo sé que aquí en este salón hay gente que está entendiendo y hay gente que no está entendiendo nada. Y los que están entendiendo van a comprender y van a ser transformados. Y el que no está entendiendo y se para y va para acá y va para allá y se va con las moscas, se va a ir igual como llegó. Porque la palabra me transforma en la medida que yo la entiendo y la comprendo, y ahí recién me transforma. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 14. Escuche lo que está hablando el apóstol Pablo acerca de los judíos. Dice, pero el entendimiento, ¿qué cosa? Pero el entendimiento de ellos, chiquillos, avancen por favor. Pero el entendimiento de ellos fue embotado. ¿Sabe lo que significa la palabra embotar? Significa hacer romo el filo de algo. O sea, cuando usted tiene un hacha que no tiene filo, no sirve. Usted va a estar aplicando con fuerza y no va a cortar nada. Pero cuando el hacha está afilada, o sea, no embotada, el hacha sirve. Entonces dice, pero el entendimiento de ellos fue embotado. Porque hasta el día de hoy, sobre la lectura del viejo pacto, o sea, del Antiguo Testamento, permanece el mismo velo no descorrido que en Cristo se desvanece. Y aún hasta el día de hoy, siempre que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando alguno se convierte al Señor, el velo es quitado, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Quieres entender las Escrituras? Conviértete de corazón al Señor, porque la palabra dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Amén. Entonces, decídete a convertirte para que todo velo que embota tu entendimiento sea quitado. Y sabe que la conversión, escucha acá, el nuevo nacimiento lo produce Dios, pero la conversión la produzco yo. Es mi responsabilidad convertirme. Por eso que el apóstol Pedro, cuando predicó, dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Arrepentíos y convertíos. O sea, el arrepentimiento y la conversión es mi responsabilidad. O sea, yo tengo que decidirme a convertirme. ¿Me está entendiendo? Y cuando yo decido convertirme en discípulo del Señor, entonces el velo que yo tenía, que no me dejaba ver, es quitado. Y puedo crecer en entendimiento. Y cuando tú te conviertes en verdad, pasa algo extraordinario. Segunda de Corintios 3:18 dice, pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transfigurados por el Espíritu de gloria en gloria en la imagen misma
del Señor. Es decir, cuando tú empiezas a crecer en entendimiento debido a que te convertiste de verdad al Señor, tú empiezas a ser transfigurado en la imagen de Cristo y te empiezas a parecer más a Jesús en todo. Amén. Por último, la última etapa. Pablo decía, le pido a Dios que el amor de ustedes, diga conmigo, amor, desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento, diga conmigo, conocimiento y entendimiento. Hasta el momento tenemos tres cosas esenciales que el apóstol Pablo habla: amor, crecimiento en conocimiento, crecimiento en entendimiento. Y ahora vamos a la última parte. Dice, quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Lo cuarto que el apóstol Pablo considera esencial es que podamos llevar una vida pura y que tengamos frutos de justicia. ¿Sabe qué significa puro? Puro significa libre y exento de toda mezcla de otra cosa. Esa es la definición de pureza. Cuando yo soy de profesión bioquímico y cuando yo trabajaba con los reactivos decía 99,97% de pureza. O sea, quiere decir que el compuesto tiene hasta de 100 gramos, 97,97 son solamente de ese compuesto y el resto son impurezas. Entonces, todo lo que se mezcla conmigo que no es de Dios me va a aportar impurezas. Entonces, ¿cómo está nuestro nivel de pureza delante del Señor? Puro es aquel que no tiene mezcla en su vida. ¿Me está entendiendo? Puro es aquel que no tiene mezcla en su vida. Dice la palabra de Dios en Levítico 19:19. Dice, mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Lo que Dios está diciendo acá, a Él no le está importando si sembramos con diferentes semillas un mismo campo. Lo que Él en realidad está hablando es que no quiere que hayan diferentes clases de semillas en nuestro corazón. Lo que Él está hablando es que no quiere que hayan diferentes clases de hilos en nuestro vestido, en nuestro caminar con Él. ¿Me está entendiendo? Dios aborrece las mezclas. Dios quiere, por eso que la Biblia habla de que nosotros somos un pueblo santo para Dios. Santo significa apartado. Santo significa no profano. Santo no significa que tú vas a andar con una aureola en la cabeza vestido de blanco. Santo significa que tú sepas que tú eres apartado para Dios. Por lo tanto, hay cosas que a ti no te convienen porque te van a traer impureza a tu vida. ¿Me entiende, verdad? Entonces la pureza de vida viene de la decisión de no mezclarse con cosas que sabes que te van a contaminar. Y con esto nosotros tenemos que ser claros, amados. Tenemos que tomar la decisión de no mezclarnos con lo que nos va a contaminar. Eso no viene por ósmosis, eso no viene así como del cielo. No, yo tengo que tomar la decisión de no mezclarme con aquello que me va a aportar impurezas a mi vida espiritual. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, las personas con las cuales yo me junto, las personas que yo permito que tengan influencia en mi vida, me van a aportar o me van a desaportar. Dime con quién andas y te diré quién eres. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Pregunta, ¿con quién te estás juntando? ¿A quién estás dejando influir en tu vida? Es que, pastor, entonces yo tendría que vivir solo, juntarme solamente con los hermanos de la iglesia. No,
no es eso. Lo realmente importante es de quién tú te estás dejando influir. Tú te puedes juntar con todo el mundo, con la peor calaña. La pregunta es, ¿quién está ejerciendo la influencia? ¿Ellos sobre tu vida o tú sobre la vida de ellos? Y cuando tú entiendes que hay alguien que te está influenciando para mal, tú te apartas. ¿Por qué? Porque entiendes que te está influenciando para mal. Y ahí yo me aparto. Ahí yo me voy. Si yo entiendo que esa persona tiene una mayor fuerza que yo en el sentido de la influencia, yo me aparto. Ahora, si yo entiendo que yo tengo una mayor fuerza que esa persona en el sentido de la influencia, me quedo para influenciarlo. ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces tú eliges. Tú eliges. El apóstol Pablo decía, quiero que crezcan en amor, quiero que crezcan en conocimiento, quiero que crezcan en entendimiento, quiero que crezcan en una vida pura. Pero tú tienes que decidirte, amén, con quién te estás juntando. Por último, termino con esto, Efesios 5 del 1 al 10. El apóstol Pablo habla acerca del comportamiento, diga conmigo comportamiento, que debemos de tener los hijos de Dios. Dice, Efesios 5 del 1 al 10 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en ¿qué? ¿Qué clase de amor? ¿Eros? ¿Qué clase de amor? ¿Filios? ¿Cuál clase de amor? Ágape. Y andad en amor como Cristo también nos amó. Esa es la clave. El amor con que Cristo nos amó es amor ágape. Como Cristo también nos amó y se entregó. ¿Se da cuenta que el amor ágape no dice, hoy te amo? El amor ágape hace. El amor ágape es acción. Y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios como olor fragante. Pero escucha acá. Dice, pero inmoralidad sexual y toda inmundicia o avaricia ni aun sea nombrada entre vosotros. ¿Como conviene a qué? ¿Como conviene a qué? Diga conmigo, soy santo. Dígalo con convicción, soy santo. No por lo que usted hace, sino que por lo que Cristo ha hecho por usted. Él lo apartó, amén, y usted es santo. El apóstol Pablo cuando escribía decía, a los santos y fieles de la iglesia que está en tal lugar. Yo soy santo, no por lo que hago, sino que por lo que Cristo hizo en mí. Dice, como conviene a santos. Ni obscenidades, ni necio hablar, ni vulgaridades que no convienen, sino más bien acción de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral sexual o inmundo o avaro, que es un idólatra. ¿Sabe por qué el avaro es un idólatra? Porque su Dios es el dinero. O avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por medio de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No lleguéis pues a ser partícipes con ellos, porque en un tiempo erais tiniebla. Todos nosotros, antes de conocer a Jesús, éramos tiniebla. Pero ahora, dice, sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, discerniendo qué es lo que agrada al Señor. Escuche, usted tiene que discernir qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que a Dios no le agrada. Discerniendo qué es lo que agrada al Señor. Escuche, iglesia, nosotros no nos podemos conducir por qué es pecado y qué no es pecado. Esto no es pecado, entonces yo lo hago. Esto es pecado, entonces no lo hago. No, iglesia, nuestro parámetro no es pecado o no es pecado. Nuestro parámetro es qué agrada al Señor, qué no agrada al Señor. Porque hay cosas que no son pecado, pero que a Dios no le agradan del todo. Y usted tiene que comenzar a discernirlas. Amén. Discerniendo qué es lo que agrada al Señor, no participando en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprendiéndolas.
¿Cuáles son obras infructuosas de la tiniebla dentro de una iglesia? Por ejemplo, la murmuración. Por ejemplo, la división. Por ejemplo, el conventilleo, el hablar mal de otros, el cuchicheo. Oye, ¿supiste que la hermana tanto? Oye, ¿supiste que el pastor? Oye, mira el pastor cómo hizo. Esas son obras infructuosas de la tiniebla. No participe en eso. No participe en eso, sino que repréndalo. Tenga cara para decir, si alguien está hablando mal de su pastor, alguien está hablando mal de su pastora, perdóname, yo no voy a participar en esa obra infructuosa de la tiniebla, sino que yo la reprendo. La persona que le está hablando eso va a quedar así, helada. ¿Sabe? Yo no entiendo, pero creo que Dios me dio una palabra hoy día que es demasiado pesada, que cuesta digerir. Pero ¿sabe? Usted no va a venir acá a esta iglesia para que yo le haga un coaching. Usted no va a venir a esta iglesia para que usted descubra la gran persona que usted en realidad es. Usted va a venir acá, ¿sabe para qué? Para ser pulido en el taller del maestro. Amén. Porque yo no le voy a sobar la espalda a nadie, ni le voy a decir cosas bonitas para que usted se sienta bien y se vaya contento a la casa. ¿Sabe cuál es la labor principal de un pastor? Formar a Cristo en el corazón de los creyentes. Pablo dijo, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo hubiera querido una palabra que produjera más amén, más aleluya, más gloria, más santo, más... Pero sabe que hay mensajes que Dios determina para que nos hagan madurar y crecer. Amén. Yo quiero que usted crezca, yo quiero que usted madure. Yo quiero que usted sepa vivir la vida cristiana como tiene que vivirse. Amén. No le voy a decir cosas bonitas para que se vaya contento. Yo quiero formar a Cristo en usted.